Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Esto es Realidad Ganadera y aquí estamos, como siempre les digo, para acompañarlos en esta mañana con el primer mate ganadero, en este caso dándoles la bienvenida. Y aquí estamos, por supuesto, listos para arrancar en este miércoles que arrancó nublado, tal como veníamos charlando ayer. Se iba a nublar y iban a empezar a aparecer las lluvias. Ayer llegaron algunas lloviznas en algunas zonas, en algunos lados incluso con mayor intensidad, pero bueno, ahora sí nos vamos aproximando hacia lo que nos anunciaba el pronóstico el día de ayer. Vamos a ver la ventana, Andy, si te parece. Vamos a mostrarles un poco de lo que pasa en la ciudad, de lo que está pasando ahora en este momento, cómo se van llenando las calles para arrancar en esta mañana, viendo a ver qué es lo que sucede, porque claro, cuando hay pronóstico de lluvia hay más autos en la ciudad y bueno, ahí lo vemos, se va cargando la avenida, vamos viendo cómo circula en tránsito y tal como les decía recién, vemos que está el cielo completamente cubierto. Pero bueno, de todas maneras sigue haciendo calor, seguimos estando en verano, así que la temperatura es agradable, simplemente contemplar antes de salir de casa, llevarse algún pequeño abrigo, algún paraguas o algún piloto para tener en cuenta que si es que llegan a llegar las lluvias para la llegada o la salida del trabajo, deben tenerlo para poder cubrirse. Bueno, aquí estamos entonces listos para arrancar con esto que es Realidad Ganadera y vamos a ver qué es lo que está pasando entonces ahora en cuanto a el ingreso en el mercado agroganadero también. Estamos en el mercado agroganadero de Cañuelas y aquí vemos qué es lo que pasó para el día de hoy. Hoy llegaron allí 185 camiones con 6.302 animales que ya están siendo comercializados en este momento en las pasarelas, arrancando o bueno, ya a mediado de los remates, que suman una totalidad entre lo que veíamos ayer, un número bastante importante para el primer ingreso de la semana, y esto suman más de 15.000 animales para estas primeras dos jornadas. Recordemos que del viernes todavía, pero de todas maneras vienen con ingresos un poquito más abultados de lo que veníamos viendo en enero, que suele ser el mes más tranquilo o uno de los meses más tranquilos del año, porque bueno, son meses de vacaciones, meses que incluso también involucran mucho calor, ¿no? Y que los productores tal vez van retrasando algunas de las cargas mientras puedan, ¿no? Por supuesto, hay momentos en los que la hacienda tiene que salir y si no hay ninguna complicación en cuanto a los caminos y demás, la hacienda sale, pero muchas veces se tiene en cuenta, por supuesto, las temperaturas en las que van a viajar los animales para que viajen de manera confortable. Bueno, aquí estamos entonces listos para arrancar la mañana en un nuevo programa de Realidad Ganadera para acompañarlos y vamos a ir a la primera nota de la mañana que hicimos junto con Marcelo Champredonde, hablando sobre cambios que íbamos a ver en este año, que ya arrancaron estos cambios, los hablábamos ayer incluso con nuestra compañera desde las pasarelas de Cañuelas, Lorena Carona, y estoy hablando de los cambios en cuanto a la caravana electrónica. Bueno, ¿cómo avanza eso? ¿Cómo trabaja sobre la cadena de valor, la trazabilidad? ¿Cómo valoran el producto? Bueno, todo eso lo charlamos con Marcelo Champredonde, perdón. Y quiero preguntarte porque este año 2026 arranca con varios cambios y uno de ellos es la caravana electrónica. Por eso quise llamarte para que seas parte de este programa, porque justamente no puedo evitar relacionarlo justamente con la denominación de origen, ¿no? ¿Qué pasa con la caravana electrónica y cómo esto influiría en la denominación de origen para poder defenderlo después, ¿no? Sí, bueno, por un lado, no soy un especialista en caravana electrónica, sí un poco en trazabilidad. Evidentemente puede ser una gran oportunidad porque permite, por un lado, a nivel de sistema de producción, gestionar y generar y gestionar mejor información
sobre nuestros sistemas productivos y justamente también lo que comenta la gente de la Dirección de Ganadería de la Nación es que abre nuevas posibilidades de conocer la información del animal hasta la faena, lo cual nos da información que hoy no tenemos muchos, tienen algunos, o algunos tenemos. Yo participo en un proyecto que integra producción y distribución de carnes, pero salvo algunos casos un poco puntuales, el resto no tenemos información de cuál es el camino que sigue la hacienda, en cuántos meses se terminó, qué peso, por ejemplo. Entonces, empezar a tener esa información de todo el proceso sí nos va a dar información para lo que estamos hablando, que es la diferenciación de los productos, ¿verdad? Entonces, dentro de los cuales la denominación de origen son una posibilidad. Y entonces la caravana electrónica sí nos permite, nos facilita esa gestión de información y orientar mejor los procesos también y comunicarnos mejor con los mercados. Así que es una expectativa positiva la que genera la caravana electrónica. Bien, ¿cómo repercute esto en la góndola, no? Porque sabemos que tal vez acá el consumidor local no está tan acostumbrado a este tipo de cuestiones o todavía no está pendiente de ver de dónde viene, cómo se crió, cómo se engordó, cómo llega ese producto, tal vez un poco más en el exterior, pero bueno, ¿cómo repercute esto en la góndola, no? Y después, por supuesto, en los productores. Bueno, de hecho constituye una oportunidad, ¿no? Más que una consecuencia inevitable. Es una oportunidad y bueno, por lo menos nosotros, desde el espacio que yo coordino en INTA, lo que proponemos es la valorización de producciones o de productos locales con un enfoque de valorización que implica no tanto centrarse en el producto, en el precio, en la góndola, sino en los procesos territoriales. Y es a partir de esos procesos territoriales y dentro del sistema de faena, procesamiento, distribución, que se generan una comunicación distinta con quienes consumen. Pero en el caso de los productos locales, producción y consumo muchas veces está muy relacionado y nos apoyamos en los saberes de la gente. Por ejemplo, lo que comunica una denominación de origen, pero quiero hacer un apartado, esto es solo una pequeña posibilidad, no estoy centrando toda la artillería en este tipo de sellos, ¿no? Porque de hecho estamos trabajando en carnes a pasto, de sistemas pastoriles, y no necesariamente por el origen geográfico, sino por el tipo de sistema de producción. Pero bueno, para cerrar lo que es denominación de origen, lo que decimos es que existe un producto que es único por factores territoriales que construyeron en el tiempo esa unicidad. Entonces, cuando existe un producto que es único, entre comillas, es decir, es reconocible, la gente del lugar normalmente lo reconoce y lo diferencia de algunos similares. Entonces nosotros trabajamos con los actores locales primero en identificar qué tiene de único ese producto y qué factores del territorio lo hacen único. ¿Sí? Entonces una mermelada, un chacinado, un queso, unas carnes o una fruta que tiene de único por factores territoriales que puede ser las condiciones ambientales, las genéticas, las combinaciones, sobre todo el factor humano que pone en danza todos esos factores, inclusive la preparación y las ocasiones de consumo. Entonces, esa es la base para una denominación de origen. Si nos centramos más en carnes vacunas, bueno, el panorama es más amplio y hoy tenemos, como te decía, por ejemplo, según los sistemas de producción y también según el impacto de los sistemas de producción sobre el ambiente y sobre la salud animal, humana, ¿no? Bueno, entonces se abre todo un abanico de posibilidades de identificar y de comunicar calidades, y la trazabilidad en este caso facilita mucho el proceso de comunicación. Bien, sí, y ahí vemos lo de la diferenciación, era lo que te quería comentar, ¿no? Que tal vez lo vemos en otros alimentos, decimos, bueno, me voy de viaje y me traigo el salame de acá, la naranja de allá, la yerba de allá, y eso es algo que no vemos en la carne y que es un buen momento para decir, bueno, mira, genero esa confianza de productor, consumidor, de decir, bueno, que el consumidor sepa que esta carne de este productor de este lugar es la que le gusta, la quiere así y va a buscar ese producto, ¿no? Lograr esa diferenciación en góndola. Sí, bueno, es un problema, es una problemática que es compleja,
La región pampeana pasó de producir carnes de sistemas pastoriles puros a que predominen los sistemas con suplementación energética y a veces alta y confinamiento también. Entonces, esa transformación se debió a un montón de factores que hay que entender y todo el sistema, todo lo que se llama cadena, se estructuró en torno a las nuevas condiciones. Entonces, lo que nosotros trabajamos es potenciar los sistemas pastoriles puros, por las razones que antes comentaba, en el contexto que nos toca hoy, ¿no es cierto?, que son distintos a los de previos a los 90. Entonces, en este contexto hoy hay dificultades. Entonces, por un lado, tratamos de avanzar en las reflexiones de cuáles son los factores que limitan que las carnes de sistemas pastoriles puros encuentren una comunicación más directa con el consumidor y que el consumidor pueda elegir. Eso por un lado. Y por el otro, tratamos de avanzar en proyectos que hagan posible esto. ¿Son complejos? Sí. Si no, ya estaría hecho. Si no fuera difícil, ya estaría hecho. Pero bueno, hay oportunidades, tanto en los mercados externos como en el mercado interno, que trabajando en forma más coordinada y aunando esfuerzos, pensamos que pueden aportar un granito de arena a que esta realidad vaya evolucionando. Bien, Marcelo, quiero preguntarte, te saco un poco de ahí, Ujú. creo que esto en realidad me surge ahora la duda, hablando un poco en la conversación. ¿Qué pasa también, o lo pienso yo, si lo traslado también a los bonos de carbono, por ejemplo? Vamos a tener esta identificación, toda la producción sustentable, la caravana electrónica o la trazabilidad que le da esa verosimilitud. ¿Cómo lo pienso? Pensando en los bonos de carbono de empresas que tal vez dicen, bueno, mira, yo produzco esto de una manera que no puedo ser sustentable, te compro los bonos de carbono. ¿Podría buscarse esa vuelta? Bueno, de hecho, existe. A ver, hay una visión, a ver, hay cuestiones que exceden lo mercantil. El bono de carbono es una herramienta que facilita un camino para reafirmar una ganadería regenerativa o, llamémosle, que suma carbono en el suelo, que aumenta la materia orgánica. Eso es una vía, hay lugares donde se lo está implementando, tiene sus costos, necesita una organización que es costo. Entonces, no son la panacea, pero sí son una ayudita. Hay problemáticas que exceden el bono de carbono, o sea, la cuestión del balance de carbono en el suelo. Está la microbiología, está la diversidad biológica, está el uso de pesticidas, acotarlos o limitarlos o directamente en algunos casos no hacer uso. Entonces, ayuda que haya una herramienta comercial que valora que se sume materia orgánica en el suelo, pero es una posibilidad. Diferenciar como orgánico es otra posibilidad. Las visiones desde la agroecología son otra vía. El concepto de regenerativo, que también son conceptos que están en construcción, que son debatibles, que son debatidos, que hay que debatir, que desde las herramientas de las instituciones de investigación y desarrollo o desde las instancias de investigación también hay que aportar o integrar conocimientos, porque ya hay mucho conocimiento, por ejemplo, en los últimos años con la metagenómica se ha mejorado mucho la capacidad de entender la dinámica de las poblaciones microbianas. Bueno, todas esas herramientas, ir incorporándolas en la visión de procesos de producción primaria, transformación, transporte y consumo, que muchas veces la elaboración, transporte y consumo tiene que ver con preservar una diversidad microbiana, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones están detrás de la dinámica de los territorios, de la dinámica de la población, de la relación con los mercados. Y algo que nosotros tratamos de poner énfasis cuando pensamos en el concepto de valorización es que los aspectos económicos son importantes, pero existen otros. Y hay motivaciones y objetivos que son diversos. Entonces, si vemos a las poblaciones no como agentes económicos solamente, también como agentes económicos, si económicamente no es viable, obviamente no es viable la alternativa, pero si ponemos solamente el foco en lo económico, muchos aspectos, como lo que estamos mencionando, la diversidad biológica en todos sus estratos, la salud de los seres vivos, incluyendo los humanos,
Si lo limitamos solo a lo económico, por ahí es una vía como un pasillo estrecho, muy estrecho. ¿Existe? Sí, pero hay que tratar de emplearlo. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros desde el espacio que constituimos en INTA. Bien, sí, y además que, volviendo a lo del pasillo estrecho, creo que es un pasillo que en algún momento llega a su fin, porque estamos viendo a lo largo del tiempo que todas las producciones van tendiendo más hacia la sustentabilidad, a ser más conscientes de lo que uno consume. Entonces, si bien no creo que sea algo inmediato, en algún momento eso será demasiado estrecho. Sí, yo te digo una cosa, como esto requiere visiones a muy largo plazo, Claro. requiere visiones a largo plazo, donde las motivaciones son diversas y donde uno se tiene que asegurar que lo económico sea una parte, porque es importante, pero tratar de ampliar las miradas a distintos factores, el ambiental, el identitario, bueno, las denominaciones de origen se apoyan mucho en los aspectos identitarios de las producciones locales. Claro. Entonces, nosotros decimos que hay 5 grandes grupos de motivaciones y de factores que influyen, que son el económico, el técnico, el social, el ambiental, y son 5, y el identitario patrimonial, para los productos que nosotros trabajamos. Entonces, sí tratar de tener una visión amplia de los procesos territoriales, de los procesos comerciales, de los procesos de puesta en consumo, porque a veces, por ejemplo, cuando vos decís yo voy a un lugar, a veces pesa más el lugar donde lo comprás o el lugar donde lo consumís que el propio embalaje. Entonces, por eso las estrategias tienen que ser más amplias y diversas, porque muchas veces son complementarias y los sellos, para introducir esto de la trazabilidad y los sellos, pueden ser complementarios de estrategias más amplias, ¿sí? Bueno. Bueno, Marcelo, y ahora quiero preguntarte, porque sé que vos participás de varios eventos que son de alcance mundial, en congresos y demás. Entonces quiero preguntarte cómo estamos parados hoy, Argentina, respecto al mundo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones de la valorización del producto. A ver, sabemos que la carne argentina en el mundo es carne argentina, pero bueno, ¿cómo estamos parados en realidad si contemplamos el resto de los países productores? Es una pregunta compleja porque depende de cada producto, de cada contexto. Si uno lo piensa en términos de carnes bovinas, que es un poco lo que trae a cuento esto de la trazabilidad electrónica, Argentina tiene un posicionamiento en el imaginario mundial de carnes que son naturales, la pampa, el gaucho, el caballo, el molino. Bien. Y eso es un activo importante. Y pienso para los que proponemos valorizar las carnes de sistemas pastoriles, casi te diría los más puros posibles, y esto hay que también entender que, por ejemplo, muchas veces la suplementación, por ejemplo, en el protocolo que nosotros desarrollamos de carnes a pasto, se permite una suplementación estratégica al final ante situaciones diversas. Entonces, Bien. sí, la suplementación puede ser una buena herramienta. Lo que tratamos es de limitar, acotar y de preservar las características de las carnes vacunas a pasto. En ese sentido, siempre hay oportunidades, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Y volviendo a la trazabilidad, pensamos que esto es una oportunidad que puede ayudar en ese camino de valorizar mejor las carnes de sistemas pastoriles, ganaderos, digamos, y también integrados en sistemas que traten de ser más sustentables y de producir alimentos más saludables. Bueno, bien, creo que al fin y al cabo es un poco el futuro y lo que uno espera, ¿no? Que suceda, que cada vez vayamos, de cierta manera, entrenando al consumidor a que sepa qué es lo que consume. Mira, en realidad es un esfuerzo desde los territorios. En todos los casos que yo conozco son desde los territorios en un contexto, digamos, amplio, ¿no? De una institucionalidad, una organización. Uruguay es un caso. Y donde los actores privados son fundamentales en contextos donde hay reglas de juego que permiten y que facilitan eso. Entonces, nosotros hoy estamos trabajando en constituir espacios de reflexión y de coordinación donde estas oportunidades podamos construir proyectos donde estas oportunidades se aprovechan, donde se construyen en el tiempo oportunidades y donde la oferta de carnes de sistemas pastoriles van encontrando
una presencia estable, ¿no? Que es el desafío. Entonces, hay oportunidades y hay que construir, y para eso se requiere de reflexiones conjuntas de la producción, de la industria, de los distribuidores, y eso es lo que estamos tratando de generar espacios que permitan una mejor articulación, un mejor diálogo y aprovechar oportunidades. Bueno, bien, Marcelo, ahora sí, vamos llegando ya al final de la nota, pero te quiero pedir, si vos estuvieras del otro lado, imaginemos, este programa está hecho en concreto netamente para los productores. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje les darías a los productores que están del otro lado para fomentarlos a que se sigan sumando, que sigan hablando de valorar sus productos, de trabajar? Sí, bueno, voy a hablar como productor porque también soy productor ganadero y también formo parte de este desafío que es que nuestras carnes sean conocidas y reconocidas. Hay muchos factores que hacen que nuestras carnes a pasto hoy tengan dificultades para encontrar un contacto más directo con el consumidor. Y requiere que lo pensemos juntos, entre nosotros y con la industria. Entonces, mi mensaje es, tenemos que trabajar para que haya espacios en los que, en este caso, las carnes vacunas a pasto, encuentren, se identifiquen los desafíos, dónde están los desafíos, desde la producción, desde la selección, desde la cría de un ternero, desde el engorde, la edad a la que está terminado, lo parejos que sean nuestros lotes, y luego, y bien terminados, y luego cómo podemos aprovechar con la industria y con los distribuidores oportunidades o construir propuestas, como estamos haciendo muy modestamente desde nuestro proyecto, pero yo creo que la vía es esa, es participar y construir espacios donde se identifiquen más qué problemas encuentra la industria, qué problemas encuentra el distribuidor y solucionarlos juntos y coordinar mejor. Eso es lo que puedo decir como esta doble gorra, ¿no? Desde el INTA y como productor. Bueno, Marcelo, ahora sí te agradezco. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo sé que los que estén del otro lado les va a servir mucho esta información, los va a ayudar y creo que hasta los va a entusiasmar para poder seguir trabajando en su ganado. Bueno, yo les comento, existe un grupo WhatsApp que se llama Solo Carne a Pasto, en el cual debatimos, no siempre acordamos, se respetan todas las diversidades, y bueno, es un primer pasito chiquito. Estamos pensando también en una jornada que nos reúna pronto para seguir avanzando y ese es un camino largo. Así que los que se quieran sumar nos pueden contactar y veremos también de difundir oportunamente la jornada como para ir avanzando en las jornadas, ojalá sea una por año, para seguir avanzando en el debate. Bueno, muy bien, ahí lo tienen más que invitados entonces al grupo de WhatsApp. Yo ya pedí mi invitación, así que nos vamos a ver todos en el grupo para mantenernos informados. Te vuelvo a repetir, Marcelo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicar. Bueno, más que interesante lo que charlábamos ahí con Marcelo, y les voy a hacer la aclaración que también me sumé justamente al grupo que mencionábamos ahí en la conversación de Solo Carne a Pasto, así que me estoy informando mucho acerca del tema y estuve charlando con varios de ustedes, varios productores, varios profesionales, y estamos ya planificando las próximas notas que van a hacer al respecto, así que esténse atentos porque se viene mucho nuevo material sobre lo que estábamos charlando ahí, sobre el grupo, sobre la carne a pasto, sobre el pastoreo racional y todo lo que estuvimos viendo recién. Ahora sí nos vamos a ir a la primera pausa de la mañana y ya volvemos. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_.
Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro. Referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Ahora sí, estamos de vuelta y seguimos con este segundo bloque ganadero y, cómo no, con nuestra compañera para ver qué es lo que está pasando en las pasarelas de Cañuelas. La tenemos en comunicación telefónica a Lorena Carona. Muy buenos días, Lore. Buen día, Jackie, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a todo el gran equipo que te acompaña siempre. Sí, aquí en el mercado ganadero, una temperatura agradable, como en muchos lugares del interior del país que realmente hace falta agua. En algunos lugares no quiere llover, se va corriendo el clima y el día de lluvia, ¿verdad? Anunciaron para esta semana entre miércoles y jueves. Vamos a ver si esto sucede porque, bueno, se viene anunciando y se van corriendo. Y cuando llueve muy poco, así que realmente para la siembra de segunda, los productores están esperando y mucho de agua, así que esperemos que llueva. Aquí está nublado, fresco, lindo, se puede trabajar tranquilo por la mañana, así que bueno, si te parece, vamos con los primeros números de la jornada. Sí, te cuento que ingresaron 6.270 vacunos, dentro de lo esperado, según los deseos que había ayer sacado ya con destino al mar. Los productores habían estado sacando hasta el mediodía, ya se calculó esta cifra. Tenemos 2.500 cabezas negras que ayer, 14.996 acumulados en estos 2 días de operaciones. Hoy la demanda con firmeza para el liviano, consumo liviano especial y el novillo pesado, como viene sucediendo estas últimas semanas, este último mes de enero también. Finales de diciembre se le da la misma tónica. También con interés puesto en lo que es la vaca buena especial, una vaca tipo carretera y está arrastra a las distintas categorías, ¿no? Lo que es la exportación, la llevatina, la conserva y la manufactura también. Vamos a los primeros valores que parece que va dejando esta jornada. No se llegó a las 4.900 de ayer, recordemos que el viernes habíamos tenido un máximo 4.980 pesos, se especulaba con los 5.000 para el día martes. No solo que esto no sucedió, sino que se pagó de máximo 50 pesos menos. Bien. El máximo ayer fue 4.930, recordaste los valores que hablamos en la mañana. Sí, bueno, sí, hoy no se van 4.900 pesos. La con interés no tiene para más de eso, se planta y dijo hasta acá y hasta ahí. Y el mostrador también dice bastante, porque las ventas no están siendo buenas, no fueron buenas en enero, no están siendo buenas estos primeros días de enero tampoco. Por terneras, de 275 a 285 kilos, tenemos entre 4.500 y 4.870 pesos. Terneras de 300 a 310 kilos, entre 4.600 y 4.700 pesos. Terneras de 310 a 320 kilos, entre 4.620 y 4.700 pesos. Sobre terneras más pesadas de 330 a 340 kilos, entre 4.640 a 4.750 pesos. Vaquillonas de 350 a 360 kilos, entre 4.660 y 4.690 pesos. Vaquillones de 370 a 395 kilos, entre 4.500 y 4.580 pesos. Vaquillones de 420 kilos, 4.420 pesos. Vaquillones con quilaje de vaca, hablamos de 490 kilos, 4.300 pesos. Novillitos de 320 a 340 kilos, entre 4.800 y 4.850 pesos. Novillitos de 350 a 360 kilos, entre 4.750 y 4.820 pesos. De 370 kilos, 4.770 pesos. Por novillitos de 380 a 390 kilos, entre 4.600 y 4.800 pesos. Novillo de 400 a 410 kilos, entre 4.570 y 4.750 pesos. Novillo de 420 a 430 kilos, entre 4.700 y 4.760 pesos. Por novillo de 445 kilos
hasta 4.690 pesos. Mes, macho entero joven de 380 kilos, 4.700 pesos. Por novillos racionados de 530 kilos, entre 4.100 y 4.280 pesos. Vaca buena especial, entre 3.000, 3.310 y hasta 3.500 pesos una vaca nueva, esto es carnicera de consumo. Por manufactura hasta 2.620 pesos, por vacas soberas hasta 2.500 pesos, por conserva inferior hasta 2.160 pesos y por una conserva buena hasta 2.310 pesos. Faltan algunos remates todavía, pero estos son los lotes más destacados hablando de lo que es consumo liviano especial y novillo, ¿verdad? De lo que va saliendo hasta el momento. Bien, Lore, de todas maneras vemos que ya está bastante completo el informe, cubriste prácticamente todas las categorías, ya hay varios valores. Me faltan algunos toros nada más y ya estaríamos con todo. Sí, ya vemos que está todo más que completo. Capaz que falta completar alguna cosa o esperar a ver si surge algún máximo más, pero bueno, ya medianamente, por lo que nos vas comentando, ya estamos dentro de los precios que veníamos viendo, con alguna pequeña diferencia, como bien decías al principio, tal vez algo por debajo para los máximos, pero dentro de todo viene siendo más o menos similar a lo que veíamos ayer. Sí, no se llegó a hacer, bueno, más allá del máximo 4.930 y el viernes 4.980, hubo varios máximos de 4.900 en las jornadas anteriores. Hoy no hubo ninguno de 4.900 hasta el momento. Hay rebates todavía, ¿no? Por la mañana quedan. Pero me atrevería a decirte ya sí que estos son los máximos, porque ya salieron los más destacados lotes que había la mañana. Bueno, ojalá no me equivoque, mañana veremos, pero lo más destacado ya salió. Lo más liviano también, así que bueno, hoy de hecho hubo más lotes de 300 a 320 kilos, viste que el parámetro este se venía dando que hasta 300 había, de 280 a 290, 270 también, después se arrancaba de 340 para adelante, Sí. no se encontraba ese rango de 300 a 340 kilos, hoy estas terneras que aparecieron de 300 a 320, 330, hubo varios lotes, así que bueno, apareció. Lo que no veíamos, pero no aparecieron los 4.900, así que bueno, veremos qué pasa, qué sucede en lo que queda de la mañana. Bien, Lore, muchas gracias por el informe, como siempre, más que completo, y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a vos, un placer como siempre, saludos al equipo, hasta la próxima. Bueno, muy bien, ahí estábamos con nuestra compañera Lorena Carona desde las pasarelas de Cañuelas contándonos un poco qué es lo que está pasando, cómo se fueron dando a lo largo de la mañana las ventas y, como decíamos recién, más que completo todo, hoy sí tenemos para completar nuestra planilla, nuestra placa del fin del programa, porque empezaron a aparecer varias de las categorías que ayer no llegábamos a completar porque tal vez había poca hacienda o pocos animales para esa categoría puntualmente. Ahora sí vamos a ir a la segunda nota de la mañana y ya nos vamos aproximando al cierre del programa, donde por supuesto ahí verán todo el informe completo con el cierre de los precios. Vamos a ir entonces con la nota que estuvimos haciendo también. En este caso nos vamos a trasladar, vamos a ir hacia las overas y ahora sí voy a presentarles la nota que estuvimos haciendo con Licelote Dis, presidenta de la Asociación de Criadores de Holanda Argentina. Bueno, acá estamos y por supuesto seguimos charlando con todos los miembros y representantes de las asociaciones. En este caso estamos con Licelote Dis, presidenta de la Asociación de Criadores de Holanda. Muy buenos días, Licelote. Hola Yael, buenos días. Es un placer poder compartir un ratito con vos y muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, bien, estamos arrancando el año y por supuesto lo que quería era preguntarte si tenemos que hacer un balance de cómo cerró el 2025 para la raza, para el holando argentino. ¿Qué me decís al respecto? La verdad es que el 2025 fue un muy buen año para el holando y yo creo que tiene mucho que ver que fue un año positivo con un balance positivo para la lechería. Si bien en el segundo semestre las cosas empezaron a cambiar un poquitito, la verdad es que fue un muy buen año, se alcanzó a nivel nacional un nivel de producción de litros de leche que hacía tipo récord, se pasaron los 10.000 millones de litros, que eso estábamos como trabados. Este año, el de 2025 se pasaron y yo creo que tiene mucho que ver no solo el clima, sino que durante la primera parte del año la verdad que la rentabilidad de los tambos era buenísima. Después, en el segundo semestre, la cosa es como que empieza a cambiar, ya que el aumento de la producción de leche
fue como menor al aumento de los costos de producción. Entonces es como que un fin de año medio raro, es como que estamos con luz naranja porque ya los números no están tan buenos en el tambo. Pero bueno, todo este año 2025 hizo que para la raza fuera muy buena. Hubo muy buenos remates auspiciados, hubo mucha participación de vacas en todas las exposiciones en todo el país, tanto en las exposiciones en las exposiciones tradicionales a pista, como también en las exposiciones a campo que organizamos, donde vamos a los tambos con mucho entusiasmo y demás. Entonces podemos decir que fue un año realmente que lo cerramos con un balance positivo. Bien, ¿y cómo vienen en cuanto a los productores? ¿Cuál sería la zona núcleo que tiene la mayor cantidad de productores de leche, o en este caso, bueno, de Holando Argentina? Bueno, hay tres zonas muy importantes en la República Argentina. Una es provincia de Buenos Aires y después tenemos la zona de Santa Fe y Córdoba, que es un núcleo de lechería muy importante. Y las tres durante el 2025 han tenido buen crecimiento. En Córdoba y en Santa Fe tenemos la mayor cantidad de las exposiciones. O sea, si hablamos desde la asociación, la mayoría de las cabañas quedaron en esas dos cuencas lecheras, y por tanto la mayoría de las exposiciones son en esa región. Pero las tres, digamos, por producción de leche a nivel nacional, las tres cuencas importantes son esas. También tenemos productores en Entre Ríos, en Salta y demás, pero por una cuestión de volumen y cantidad de vacas, esas son las tres regiones más importantes. Bien, y ahora quiero preguntarte, porque recién decías que, bueno, tuvieron un año dentro de todo positivo para el 2025 y demás, donde ayudaron un poco las lluvias. Y algo que yo suelo charlar justamente con los miembros de las otras asociaciones o los productores tal vez de carne, es cómo influye la producción de pasto en la producción de carne después. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo influye que ustedes tengan una muy buena producción de pasto en después tener un muy buen resultado para la leche, ¿no? Bueno, es muy importante, ya sea para tambos que tengan sistema más pastoril o mixto, como para los tambos que también están encerrados, porque tanto en uno como en otro el forraje es muy importante. Entonces, en los tambos pastoriles, que la vaca va directamente a cosechar, si vos tenés muy buena oferta de pasto por las lluvias y las condiciones climáticas, vas a tener como muy buenas posibilidades de producir leche porque vas a tener cantidad y calidad de pasto. Pero también para los sistemas encerrados es súper importante porque gran parte de la alimentación de esos sistemas son forrajes conservados, sobre todo silo de maíz, silo de sorgo, rollos de alfalfa, y en los años donde teníamos problemas con el clima, que teníamos esa seca espantosa que fueron 3 años atrás, durante 3 años, se complicaba muchísimo porque la verdad que uno no lograba tener la cantidad suficiente de forraje, y entonces, bueno, eh, influye un montón en los costos porque el pasto es como el costo dentro de la alimentación más barato, o sea, es muy importante, es más barato, y era una combinación horrible porque no tenías pasto y encima tenías que cubrir con algo de afuera, comprarlo, que estaba carísimo, y la relación con el precio de la leche estaba muy mala. Si tenés buen pasto, la verdad que ayuda muchísimo. Está bien que después tenés que ser muy eficiente, es súper importante cuando tenés buen pasto, poder aprovecharlo, poder, ya sea en un sistema pastoril donde las vacas lo vayan a cosechar, comiéndolo en la época que lo tiene, en la forma que tienen que comer, la cantidad que tienen que comer, la calidad y demás, para que eso se traduzca en una muy buena producción. Pero la verdad que Argentina tiene una ventaja competitiva muy grande porque el clima es como muy favorable para la producción de leche. Si tenemos condiciones normales, nosotros podemos tener el recurso forrajero ese que es relativamente barato y nos hace competitivamente es muy importante, ¿no? Bueno, bien, Lice, y ahora para el próximo año, ya este año, para el 2026, estamos arrancando. ¿Cómo viene la asociación? ¿Qué tienen en mente? Porque yo estoy segura de que tienen muchos planes. Ya estuvimos charlando algo y yo sé que ustedes seguro están trabajando en algo más interesante. Y mira, nosotros creemos que uno de los desafíos de Hacha es hacerles llegar a los tamberos de una forma que se pueda entender bien la importancia de la genética.
Hacha trabaja mucho como para darle todas las herramientas al productor que pueda mejorar, porque no es lo mismo una vaca que esté con su capacidad, que tenga capacidad genética para producir, pero producir de una manera eficiente. ¿Esto qué significa? Que además de producir buena cantidad de leche con buenos sólidos, que lo haga con la menor cantidad de problemas posibles, o sea, que se enferme menos, que logremos preñarla, que dure en el tambo. Y desde Hacha entonces es como que nosotros queremos que todos los productores sepan que si bien es una inversión a largo plazo, porque las decisiones que vos tomas hoy comprando semen y decidiendo qué es lo que te es útil para tu sistema, la vas a ver recién dentro de 2 años y medio o 3, cuando esa vaquillona para. Pero es súper importante porque eso hace que la rentabilidad de tu tambo sea mucho más fácil si vos tenés vacas que son realmente buenas produciendo. Y es importante cuando hay condiciones buenas, porque va a producir más, pero es mucho más importante cuando las condiciones son malas, que vos tengas una vaca que realmente sea eficiente produciendo, porque te va a ayudar muchísimo más en tus números. Y para eso es súper importante eh, tener datos y tener todos los datos, digamos, de una forma oficial que sirvan para ver cómo se comporta esa genética. Nosotros compartimos los datos que tenemos con distintas instituciones, con el INTA, con universidades y poder sacar datos de cómo se comportan esas distintas líneas genéticas en Argentina. Así que eso es como un desafío de que la gente siga invirtiendo en genética y siga capacitándose para hacerlo bien y ver cuál es la genética que le cierra mejor en su sistema. Y el otro tema que tenemos, que me parece súper importante, que los productores que están en control lechero oficial tienen su ganado totalmente trazado, o sea, está con todos los datos, que es muy, muy importante. Hay un beneficio que es el tema de, todos sabemos el nuevo sistema que comenzó a funcionar ahora, de la caravana electrónica, y los animales que están en control lechero oficial tienen la ventaja de que SENASA reconoce esa trazabilidad. Entonces, podemos mantener el registro particular, o sea, el número que cada productor tiene de su animal, y solamente hay que ponerle el botón. Pero podés conservar el número de RP, lo que hace que sean menos costos, porque tenés que poner solamente el botón, y además menos problemas para implementar el sistema, porque vos conservás todos tus registros. Ya venís parecido a lo que venías trabajando. Exacto. Así que eso es como o sea, una ventaja enorme que tienen los productores que están en control lechero oficial. Y el otro tema que me parece muy interesante, Yael, y que estamos viendo que es como una oportunidad enorme, es con este acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea. Me parece que va a ser como una oportunidad muy buena para todo lo que es posibilidad de vender vaquillonas, o sea, vender cosas, digamos, animales que sean para producción de leche, pero también me parece que la ventaja enorme es que se abre una ventana enorme en cuanto a la producción de carne. Y los tambos, al estar trazados, esos terneros machos, es como que van a tener como un mercado más grande y es como un beneficio, una forma de aumentar los ingresos que van a poder tener los tamberos. Incluso muchos tambos ya empezaron a hacer lo que se llama Beef on Dairy, que es sobre un porcentaje de sus vacas de menor capacidad genética para producir leche, usan semen sexado, pero de razas de carne, y entonces tienen esos machos como para el mercado de carne, lo que es buenísimo Muy para bueno eso. en este momento es como se abre la oportunidad de poder tener ese tipo de animales para poder cumplir los requerimientos de este aumento de demanda que tendríamos con el acuerdo este. Y lo Bueno, importante es que son trazados, ¿no? claro, no, muy bueno y además justamente para unir un poco esto que mencionabas recién, ustedes al ya venir trabajando con datos, con la trazabilidad, como que ya están metidos en tema, un paso adelante para poder ya comercializar con el exterior. Exacto, por eso decimos, este realmente es como lo que nos tenemos que enfocar nosotros y llegar y explicarle al productor y demás la ventaja que tenemos y que
puede ser muy, muy bueno como para diversificar dentro del tambo las entradas, ¿no? También de tener otros ingresos. Bueno, bien, muchos proyectos y muy buena energía para este año, Elisa, entonces. Exacto, sí, sí, bueno, y después seguimos, ¿no? Tenemos, ya empezamos a manejar todo el calendario de las exposiciones y de los remates auspiciados. Y por supuesto también a partir del año pasado tenemos una parte joven, digamos, se oficializó la formación del Ateneo de Hacha, que el año pasado estuvo muy activo. Ellos se concentran mucho en lo que es armar jornadas de capacitación. El año pasado hicieron muchas jornadas de capacitación en la UBA, en la Universidad de Veterinaria de La Plata, y este año también vamos a tener un calendario bastante amplio con los chicos, que es súper importante porque necesitamos que, digamos, los jóvenes se empiecen a involucrar en todo lo que es la producción lechera. Bien, ¿y qué temas, por ejemplo, qué temas tratan en esas capacitaciones? ¿Hacen un poco de manejo de tambo, de hacienda? El año pasado, la primera capacitación fue como un manejo general de tambo, donde se hacía mucho énfasis en lo que es alimentación y sobre todo alimentación. Después tuvimos unas charlas de genética, cómo seleccionar las herramientas que están disponibles, y después hubo charlas sobre confort animal, que también es muy importante. Y de mastitis fueron las últimas. Así que Bueno, un sí, poco la de verdad, todo. un poco de todo, sí, sí, que ayuda muchísimo para los chicos que están estudiando ya sea veterinaria como agronomía, como para ir, si les interesa la parte de la producción lechera, como para ir decidiendo qué puede ser bueno para trabajar, ¿no? Hay miles de oportunidades en lo que es el sector lechero. Podés dedicarte a un montón de áreas, ¿no? Bueno, bien, y ahora sí ya, Lice, para cerrar un poco la nota, quiero saber qué opinan los productores respecto a todo esto. ¿Cómo están los ánimos de los productores para arrancar este año? O sea, el año pasado era un placer, era como mucho más fácil, estaba todo, y había durado mucho en realidad, porque era como desde agosto del 24 que empezó a mejorar el tema del precio, después el clima y qué sé yo, pero lo que notamos es que diciembre y noviembre ya es como que, eh, es lo que te decía, son esas luces naranjas, porque vos ves que digamos, las relaciones ya no están tan buenas, la rentabilidad empieza a estar muy justita, y entonces ya es como que todo el mundo empieza a preocuparse. Por suerte el clima nos acompañó y vamos a tener buenas reservas, por lo que decíamos, va a ser importante, vamos a tener muy buen stock y buena calidad de silos, así que esa parte está bien, pero sí notamos alguna preocupación en lo que es la rentabilidad, ¿no? Porque está como todo muy frenado, eh, así que estamos rogando que empiecen un poquito a mejorar esos números para seguir teniendo el entusiasmo, porque es lo que siempre decimos, ¿no? Realmente el tambero cuando mejora se entusiasma muchísimo y comienza a invertir. El año pasado se vieron que hubo muchos tambos que invirtieron en la parte tecnológica, muchos tambos que compraron, de hecho se notó en los remates que se preocuparon por comprar genética, comprar vaquillonas para mejorar su rodeo o para crecer. Entonces, la verdad que si las condiciones económicas están buenas, el tambero enseguida invierte y apuesta para una lechería mejor. Bueno, creo que en el fondo igual es como el espíritu del productor que siempre cuando le va bien invierte, vuelve a meterlo en el campo y bueno, y después termina ayudando tal vez en estas épocas que no son tan benévolas, digamos, y vos decís, bueno, lo invertí en este momento, pero ahora tal vez me salva, ¿no? Exacto, es lo que decimos con la genética. O sea, vos la genética, una vez que tenés las vacas buenas, por más que, digamos, que esté malo o bueno el precio, la genética está y vas a tener una vaca que va a ser más eficiente. Por eso es súper importante, yo creo que tener el objetivo de decir o sea, yo tengo que tener buenas vacas, qué tipo de vaca es la que me sirve, y tratar de mantener ese rumbo para no estar cambiando y que después te agarre la buena con vos ahí en la mitad sin saber a dónde estabas. Claro. Bueno, Alicia, ahora sí, no te quito más tiempo. Te agradezco por estar acá con nosotros y bueno, nada, muchos éxitos para este 2026. Ya nos veremos seguro en alguna de todas sus jornadas o eventos de capacitación. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos vemos.
Bueno, muy bien, esa era nuestra conversación con Lice también, a quien aprovechamos y le mandamos un gran saludo. Y ahora, antes del cierre del programa y de las placas, que es lo que seguramente estén ustedes esperando del otro lado, vamos a ver qué es lo que está pasando y ahora sí, con el tiempo, con el clima, qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos el obelisco y ya ahora a esta altura de la mañana, la 9 de julio, bien cargada de tránsito, pero de todas maneras van circulando. Vamos a ver qué es lo que está pasando en cuanto a las temperaturas. Y sí, tal como lo esperábamos y como lo veíamos ya desde que nos levantamos temprano en la mañana, está nublado y para el día de hoy se anticipan algunos chaparrones. La máxima, la temperatura para ahora es de 28 grados y la máxima, como les decía recién, es de 32 grados, que es lo que veremos por la tarde. Por la noche, al parecer, no va a haber lluvias, pero sí se va a mantener nublado y la temperatura será de 26 grados. Pero, ¿qué pasa con los próximos días? ¿Siguen estas lluvias? ¿Bajan efectivamente las temperaturas? Bueno, ahí lo vemos. El jueves también, mañana, algunas tormentas aisladas con 23 de mínima y 31 para la máxima. El viernes ya sí vemos una diferencia en cuanto a la temperatura. La mínima está algo por debajo de los demás días, 19 grados, y la máxima 29, con también algunas posibilidades de chaparrones. El sábado ya sale el sol despejado para arrancar bien el fin de semana con 18 de mínima y 30 de máxima. Ahora sí, vamos de vuelta, volvemos acá al piso porque tengo la placa lista con toda la información, con el adelanto que nos había pasado nuestra compañera, más algunos datos más que fuimos sumando en este tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasó en las pasarelas de Cañuelas el día de hoy. Andy, las placas. Bueno, muy bien, ahí estamos. Para el ingreso de hoy en el mercado agroganadero de Cañuelas tenemos 6.302 vacunos con un total que suma casi 15.000 animales, entre ayer y hoy. Para el novillo de 4.30 a 4.70 tenemos corrientes de 4.500 a 4.700 y 4.760 de máximo absoluto. En el caso de los más pesados, hasta 550 kilos, no hubo actividad para la hacienda regular o esta hacienda pesada y destacada. Sí hubo algunos corrales que se vendieron, pero eran racionados. Por eso no los puse acá, porque sabemos que los racionados tienen precios diferentes, que son siempre por debajo de la media del resto, y esos eran en 4.100 y 4.280 pesos. Pero recuerden, novillos racionados. Novillito de 3.50 a 3.90, ahora sí, 4.700, 4.800 y 4.830 de máximo. Y para el novillito más pesado, de 390 a 430 kilos, 4.600, 4.700 y 4.800 pesos. Vamos a ver qué pasó también con las hembras, ¿no? Andy, por favor, pásame la otra placa. Vaquillona, de 3.50 a 3.90 el quilaje, 4.500, 4.600 y 4.690 de máximo. Para la más pesada, de 3.90 a 4.30 el quilaje, 4.400, 4.500 y 4.580. En el caso del consumo, macho y hembra ambos arrancan en corrientes de 4.600, con una pequeña diferencia en cuanto al máximo del corriente, 4.800 para el máximo de los machos y 4.700 para el máximo de las hembras. De todas maneras, nótese que es prácticamente lo mismo. El máximo absoluto está en 4.830 para el macho y 4.870 para la hembra. Y ahí está lo que charlábamos hoy hace un rato en la comunicación telefónica con Lorena Carona, que no llegaban a los 4.900 y mucho menos a los 5.000 que se esperaban. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede y cómo va respondiendo el mostrador a medida que van volviendo todos de las vacaciones y van comenzando con su rutina nuevamente. Vamos ahora sí a la última de las placas con las vacas. Vaca consumo de más de 430 kilos, 3.000 a 3.310 y 3.500 de máximo absoluto. Para la vaca conserva inferior, arrancando en 2.160, 2.200 y 2.250. La conserva buena, 2.300, 2.350 y 2.400. Y la manufactura, 2.400, 2.500 y 2.620. En el caso de los toros, nuevamente prácticamente ausente esta categoría en el mercado. Más allá de que siempre tal vez se vende alguno, para poder completar la tabla, como siempre les digo, necesitamos un mínimo como para poder tener
algún margen de valores. Pero bueno, de todas maneras, estos son los precios para el día de hoy. Espero que les sirvan. Aquí nos vamos despidiendo porque ya nos estamos pasando de nuestro horario. Tenemos que cederle el paso a la programación que sigue en Chacra Televisión. Aquí seguimos firmes, por supuesto. Los invito a que se queden viendo qué es lo que sucede en Chacra TV. Nos vemos pronto. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima.